Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Pati. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 16 de julio. Hoy, viernes 16, se inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Mama, Yaxcucul, Cenotillo, Xochitl, Mocochá y Cagua. De lunes 19 al viernes 23 se realiza la aplicación de vacunas en los siguientes municipios. Lunes 19 comenzará la aplicación de primeras dosis para personas de 30 a 39 años en Canacín, Motul, Peto, Izamal, Concal, Espita, Temozón, Muna y Jalachó, y segunda dosis de 50 a 59 años en Canacín y Mérida. Martes 20, aplicación de segunda dosis para 50 a 59 años en Bocobá, Calotmul, Cantamayec, Cuncunul, Xixuluc Pueblo, Chumayel, Cusamá, y de 40 a 49 años en Calotmul, Cantamayec, Xixuluc Pueblo, Chumayel y Cusamá. Miércoles 21, segunda dosis de 50 a 59 años en Temozón, Espita, Tzemul, Silam González, Zoncahuich, Sanacat, Zacalum. También segunda dosis de 40 a 49 años en Tzemul, Silam González, Zoncahuich y Zacalum. Jueves 22, segundas dosis de 50 a 59 años en Motul, Izamal, Peto, Tixcocop, Oxcuscab, Suquilá, Tecantó, Sutzal, Yobaín y Chemash. También segunda dosis de 40 a 49 años en Suquilá y Tecantó. Viernes 23, segunda dosis de 50 a 59 años en Junucmá, Maxcanú, San Felipe, Telchac Puerto y Acanqué, así como segunda dosis de 50 a 59 y 40 a 49 años en Tucás y Guayma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 329 pacientes en hospitales públicos. 44.206 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 51.468. Hoy se detectaron 265 nuevos contagios de coronavirus. 101 en Mérida, 25 en Valladolid, 18 en Canacín, 15 en Acanqué, 13 en Motul y en Ticul, 11 en Junucmá, 9 en Numán, 8 en Maxcanú, 6 en Progreso y Tizimín, 5 en Izamal, 3 en Quinchil, Río Lagartos, Tecash y Tixcocop, 2 en San, Espita, Cantunil, Temozón y 1 en Aquil, Baca, Cantamayec, Chemash, Concal, Ixil, Panabá, Zacalum, Tequit, Tecom, Temash, Timucuy, Tinum, Guayma y Yaxcabá. De los 51.468 casos positivos, 446 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 31.453, Valladolid 2.932, Canacín 1.703, Progreso 1.420, Tizimín 1.364, Ticul 1.278, Humán 1.224, Tecash 711, Junucmá 536, Motul 499, Peto 311, Izamal 300, Temozón 299, Chemash 264, Acanqué 262, Tinum 248, Maxcanú 237, Oxcuscap 230, Tixcocop 222 y Concal 207. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 114, Centro 94, Ciudad Cauquel 60, Francisco de Montejo 40, Mulsay 35, Chuburnada Hidalgo y Pacaptún 25, Pinos del Norte 17, Emiliano Zapata Sur 16, Los Héroes y Xoclán Rejas 15, Las Américas 13, Nueva Zambulá 12, Fidel Velázquez y Tixcacalo Pichén 11, Brisas y Vergel 4 10, Cortés Sarmiento 9, 5 colonias y pensiones 8, específicamente en Mérida se han diagnosticado 31.453 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.773, en la zona oriente 8.088, en la zona centro 2.923, en la zona sur 4.385 y en la zona poniente 7.284. Lamentablemente en este parte médico informamos de 18 fallecimientos. Son 10 hombres y 8 mujeres, de un rango de edad de 25 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica y tabaquismo.
12 residían en Mérida, 1 en Canacín, 1 en Uxcuscap, 1 en Sinanché, 1 en Yaxcabá, 1 en Junucma y 1 en Concal. En total, son 4.800 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.133 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 329 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.